Buen día. Hoy nos toca el módulo de salud ocupacional. Importante tema referido a principalmente a las condiciones en las cuales se ejecuta el trabajo para intentar disminuir la probable afectación del trabajador en su espacio de trabajo. Entonces, en la edad antigua, el hombre para poderse proveer de alimentos y medios de sobrevivencia requirió de la implementación de algunas técnicas, equipos, materiales y procesos para poder subsistir y para poderse, digamos, defender de las condiciones del ambiente externo. Ello, con lo cual, en la medida que el tiempo fue transcurriendo, que las personas se fueron especializando en la ejecución de algunas actividades, apareció el trabajo. Con lo cual, adicionalmente a ello, en la función del aprendizaje, la participación y la experiencia, surgieron algunas situaciones como accidentes, que no se llamaban así en el momento, pero que fueron situaciones de riesgo que afectaron de una manera directa a los trabajadores, ocasionando accidentes o inclusive hasta la muerte. Posteriormente las guerras entre los diferentes clanes generó la esclavitud, el uso y con ello utilizados para hacer el arado o para la explotación del suelo, el control de la ganadería, la minería principalmente, y ello trajo consigo la creación de lo que se llamó la medicina laboral a través del pensamiento mágico religioso. O sea, los brujos eran lo que hacían la medicina. En el 4000 a.C. ya existían leyes dictadas por los faraones para proteger a sus trabajadores, normalmente llamados esclavos, para así evitar accidentes y pérdida del rendimiento de la productividad de los esclavos. En el código Hammurabi hay algunos aspectos relevantes de la seguridad social en función de la alta incidencia de cataratas en los trabajadores por trabajar en sectores muy húmedos. En Grecia y Roma se establecieron algunas normativas legales para el trato, venta y uso de los esclavos, ya que ellos representaban un aspecto físico en función de la productividad de las cosechas, o sembradío de las cosechas, manejo de animales y minería, los cuales, por supuesto, en función del uso y abuso, ocasionaban fatiga, en algunos casos deformaciones físicas, por las posturas incómodas o los riesgos profesionales o incluso hasta el maltrato que tenían los En el año 460 a.C., Hipócrates escribió un legado que se llamó Aires, Aguas y Lugares, donde hacía referencia precisamente a las condiciones de salubridad de las personas, cómo eran afectados por el clima y qué técnicas habrían que tomar en cuenta para intentar retomar a la normalidad. Ellos crearon los primeros factores que en la generación de enfermedades y accidentes y la importancia de las condiciones en las cuales se ejecuta el trabajo. Ya en el 130 después de Cristo, debe ser antes de Cristo, analiza las enfermedades de los no mineros y relaciona visitas al medio laboral de las minas de sulfato en Chipre, donde reconoce los peligros de las nieblas ácidas, pero sin dar una solución a lo que estaba sucediendo. O sea, solamente hizo, aquí hay algo, pero no dijo por qué, ni para qué, ni cómo solucionarlo. Plinio el Viejo, a mediados del siglo I, también enunció unas normas de prevención para los trabajadores de la mina de plomo y mercurio, recomendando para ello el empleo de vejigas de animales, o el estómago de los animales, o la vejiga de los animales, que colocándolas delante de la nariz y en la boca para evitar la aspiración de polvos y vapores. Entre el 13 y el 14, en Francia surgen algunas ordenanzas de cómo mejorar la salud y en función de ello se hizo una especie de reglamento para utilizar la clase trabajadora. Entre el 53 y el 14 surge la revolución industrial, o sea, casi 400 años. Y con ella el capitalismo y la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, que fue aprobada en Francia en 1789. En 1567 aparece la primera bibliografía dedicada a las enfermedades ocupacionales, atribuida también a Paracelso.
que fue un médico y alquimista suizo, donde hace referencia principalmente a la tisis y otras enfermedades de los mineros. En 1633 nace en Capri Bernardino Ramazzini, fue un médico y filósofo conocido como el padre de la medicina del trabajo, que generó algunas ideas progresistas y que estaban relacionadas hacia la higiene urbana. Realiza la obra titulada, en función de esta obra, más de enfermedades ocupacionales también, surgieron algunos lineamientos, principalmente basada en la pregunta, ¿cuál es tu ocupación? Que es una pregunta clave cuando un inspector de seguridad laboral aborda a un trabajador, porque si no sabe a qué se está ocupando, ¿cómo le va a decir o cómo le va a recomendar o cómo le va a sugerir acciones? Entonces, en función de esa ocupación, ¿cuáles son los tiempos de intercalado de los trabajos de larga duración? O sea, normalmente la jornada laboral dura 8 horas. ¿Cuándo comienza la hora? ¿Cuándo son los tiempos de reposo, entre comillas, que tiene el trabajador durante la jornada laboral? O sea, tengo 4, de 8 a 12, de 2 a 6, ya tengo 8 horas, pero entonces tengo un intervalo de tiempo para que la persona descanse. ¿Cuáles son los cambios de postura que requiere el trabajador en función de lo que está haciendo o que él dice que está haciendo? ¿Cuáles son las posiciones viciosas del trabajador? Posiciones incómodas, sostenidas en el tiempo, que de una u otra manera pueden ocasionar deformaciones o daños mecánicos al organismo. También esta persona, Capri, condenó la falta de ventilación y las temperaturas extremas. Eso va a depender de qué espacio de trabajo y qué proceso de trabajo se está llevando a cabo. No es lo mismo una fundición a una empresa de fabricación de botellas de vidrio. Son dos cosas distintas. También preconizó que en los ambientes llenos de polvo, los trabajadores a falta de un sistema de extracción conocido deberían trabajar con las espaldas hacia la corriente, o sea que el viento le pegue por la espalda, de manera que induzca la menor aspiración por las fosas nasales del contaminante que existe. Evocó también la necesidad de una limpieza adecuada para cada tipo de trabajo, con el tipo adecuado de presentación y qué cuidados permanentes deben ser. Por ejemplo, no es lo mismo un carnicero que un carpintero. Un carpintero, cuando utiliza la sierra para cortar madera, levanta levanta el aserrín que queda en suspensión. Si la persona no tiene una protección nasal, toda esa aserrín va a ir directamente hacia las vías respiratorias y puede llegar a todos los pulmones. Y esa minúscula partícula de madera puede ocasionar un quiste en el pulmón y un daño posterior. Además de eso, estamos hablando del carpintero, debe tener, además que tiene una respiración nasal, debería tener una mascarilla o una máscara frontal para evitar que las partículas serrín le hagan contacto con la vista. Entonces ya tengo dos tipos de sonido. Adicional a ello, el carpintero está haciendo una sierra para cortar la madera que genera ruido, entonces debería tener también una protección auditiva permanente y unos guantes y una braga para evitar que todo ese serrín se le quede en el cuerpo. En el lazo de tiempo entre 1660 y 1830, la revolución industrial cambió el mundo con el aumento de la exposición a los riesgos ocupacionales. En función de que aumentó el grado de exposición a temperatura, a ruido, a movimiento, a esfuerzo, eso trajo que Percival publicara un escrito sobre el carcinoma del escroto, o sea, los testículos de los deshollinadores por limpiar las chimeneas. Eso es por la posición, el exceso de la posición de agachado de pie, o el esfuerzo entre las piernas de una manera inadecuada. Entonces eso genera un esfuerzo que se redunda en los testículos. Entre el año 1800 y 1828, Robert Owen puso en marcha un programa de mejoramiento ambiental, social, educacional y moral para otorgar mejores o inducir a las autoridades, a los empleadores a mejorar la jornada laboral,
que incluía su capacitación también. En 1908, Thomas Oliver publicó un texto llamado Ocupaciones peligrosas y a posterior otro llamado Enfermedades propias de los oficios. Aquí hay un error de ortografía, que dio inicio a la formación de grupos médicos dedicados a estos problemas, que se llaman hoy en día los médicos ocupacionales. En el 19 nace la etapa de la medicina laboral con el tratamiento de Versalles en su parte 12, que es lo que hoy estamos conociendo como la Organización Internacional del Trabajo. En el 1950 se fijan los objetivos de la medicina laboral, que serían la promoción y conservación del más alto grado de bienestar físico y mental de los trabajadores, la prevención entre los trabajadores de las desviaciones de la salud causadas por las condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores de riesgos que puedan resultar adversos para la salud, colocar y conservar al trabajador un ambiente adaptado a sus condiciones fisiológicas y la adaptación del trabajo al hombre y de cada hombre a su trabajo. O sea, implica cómo normalizar la situación de una persona en una entidad de trabajo en función del trabajo que va a hacer y adecuado el espacio a lo que se va a hacer. Y cómo proteger al hombre de las diferentes condiciones de riesgo al cual está expuesto. En Venezuela, en 1905 se dan los primeros pasos para agregar un artículo en el Código de Política del Estado Táchira sobre los riesgos profesionales. En esta imagen, estamos hablando de 1900, aparece en este texto, dice aquí, Sindicato de Trabajadores Petroleros. Y esta larga cola es de las personas que intentan ingresar a la industria petrolera y están aquí esperando que alguien se accidente para que se pueda ser contratado. Pues bueno, después que comenzó a trabajar la industria. En el 17 se crea la ley de sociedades cooperativas y la ley de talleres y establecimientos públicos, y de ahí nacen las normas de bienestar. En el 920 se crea la ley del trabajo en Venezuela y en el 36 se crea la ley de prevención de accidentes. Y aquí comenzamos a normalizar la actuación de los empleadores en función de la prevención de los accidentes. En el 2012, vean la diferencia, ya casi 200 años, 100 años casi, se crea la ley orgánica del sistema de seguridad social. Ya cambia drásticamente. Aquí tenemos dos trabajadores que están operando de manera directa una máquina de textilera. En el 55 se creó el Ministerio de Sanidad y dentro del Ministerio de Sanidad hubo una unidad que se llamaba Higiene Ocupacional. En el año 59, 4 años después, se crean las leyes de la prevención de accidentes apoyados por el Ministerio del Trabajo y el Consejo Venezolano de Prevención de Accidentes, que más tarde pasó a ser conocido como COVENI, Comisión Venezolana de Normas Industriales. En el año 63 se crea el reglamento de la Ley del Trabajo y en el 67 se redacta la nueva Ley del Seguro Social Obligatorio. Para el año 68, un año después de esta, del 67, se crea el reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y en el 73 se hace una modificación. Este reglamento aún está vigente. Entonces, en el año 86 se crea la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, vulgarmente conocida como la LOPSIMA. En el año 2005 se le hace una renovación a esta ley. En el año 1990 se efectúa la modificación a la Ley del Trabajo y en el 77 se hace una nueva reforma. La higiene y la seguridad están apoyadas por la Constitución de la República, la Ley del Ambiente y adicional a ello el Código Penal. Pues la modifico. Entonces, la salud ocupacional como definición es el completo bienestar físico, psicológico, social de una persona en relación al puesto de trabajo que ocupa y en una organización y no solo tiene que estar relacionado con la enfermedad. O sea, no necesito que la persona esté enferma para normalizar la salud ocupacional. Y tiene como finalidad, primero, promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones. En segundo, evitar el desmejoramiento de la salud
causados por las condiciones de trabajo. En tercero, protegerlos en su puesto de trabajo de los riesgos resultantes de los agentes nocivos a los cuales puedan estar expuestos, ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus conocimientos, actitudes psicológicas y fisiológicas. Y por último, en lo posible, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de la salud ocupacional? Primero que nada, evitar el daño a la salud durante toda la vida laboral, a través de normas, principios, talleres, simulaciones, adaptación física y mental de los trabajadores a la laboral para la cual fue contratado. Es importante entonces recalcar que el trabajador, para poder ocupar un trabajo, deben verificar o hay que verificar que tiene el conocimiento, las habilidades, la destreza para ocupar el puesto para el cual va a ser contratado. En tercero, lograr el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en teniendo un espacio de trabajo adecuado a la ejecución de su trabajo que le permita a ejecutar, aprender y mejorar. ¿Cuáles son los principios de la salud ocupacional? El primero es: el accidente y la enfermedad ocupacional son consecuencias de las condiciones imperantes en el medio ambiente. Ello implica las condiciones físicas, biológicas y de conocimiento del trabajador, las condiciones físicas y materiales de los equipos, los materiales y herramientas que utilizan. En lo posible, evaluar la existencia, grado y magnitud de las condiciones que pudiesen incidir en la afectación de la salud del trabajador. En tercero, los accidentes y las enfermedades ocupacionales no constituyen hechos imprevisibles, quiere decir que cuando se genera el puesto de trabajo hay que evaluar y discernir a qué accidentes o qué enfermedades ocupacionales pueden ocurrir para tomar las medidas de prevención y corrección necesarias. En tercero, existen niveles de tolerancia de las sustancias tóxicas que se puedan manejar. Entonces es necesario que en función de los productos, materiales e insumos que se van a utilizar, ir a las normas convenientes correspondientes y determinar cuáles son los niveles de tolerancia para esa sustancia y cuáles son las medidas de prevención, preparación y corrección necesarias para intentar disminuir la exposición del trabajador. Las enfermedades ocupacionales se originan por la combinación de exceso de concentración de los contaminantes en los espacios donde ocurren los trabajos, donde ocurre el accidente, el tiempo de exposición y por no aplicar las medidas para determinar qué factores están presentes para tomar las medidas de prevención necesarias, como equipo de protección personal, entrenamiento al trabajador, adecuación de los equipos, los materiales, los insumos al manejo de lo que se estaba intentando hacer. Existen unas técnicas de ingeniería que permiten controlar el ambiente de trabajo para evitar que los tóxicos sobrepasen los límites permisibles. La higiene industrial constituye por sí la conformación de equipos de trabajo que puedan establecer o dirimir o sensibilizar a los trabajadores en cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos, y para ello se necesita por la unidad de salud ocupacional, que necesitan médicos, ingenieros que conozcan los procesos, químicos que conozcan los productos y fisiatras que puedan inducir a la mejor forma de la posición del trabajador en la ocurrencia de su puesto de trabajo. Una enfermedad ocupacional no es una enfermedad que aparece de primera vista, sino que requiere de una exposición permanente, continua y considerable en el tiempo para que la enfermedad se pueda generar. Por eso es que es necesario la prevención y la preparación y la preparación del trabajador y del contratante en la aplicación y generación de medidas de prevención, de preparación y mitigación para intentar minimizar la exposición del trabajador a un daño mecánico o físico. Ello indica que también hay que aplicar normas de prevención, de preparación, para intentar disminuir la ocurrencia de accidentes y de enfermedades ocupacionales. Mientras menos accidentes y menos enfermedades tengo, más
más ganancias tiene la empresa. La salud del trabajador. Aquí tenemos una imagen donde está una persona en una cuerda floja y lleva una vara con dos pesos, haciendo el equilibrio. Oye, se me olvidó pintar la cara. Se me olvidó, bueno, estaba pintar el payaso. Haciendo el equilibrio para no caer. ¿Eso qué implica? De un lado tengo la seguridad y tengo la salud. Esa salud, esa seguridad va precisamente en cómo identifiqué, cómo medí, cómo evalué y cómo apliqué las diferentes normas para evitar la exposición al riesgo. En segundo, qué accidentes pueden ocurrir y qué medidas de prevención, preparación y mitigación se implementaron. ¿Qué enfermedades pueden ocurrir? Igualmente, ¿qué acciones estoy tomando en cuanto a la verificación de la condición de salud del trabajador? ¿Y qué acciones estoy tomando para intentar minimizar que los productos, materiales, insumos puedan afectar la salud del trabajador? ¿Qué productos químicos se están utilizando? ¿Cuáles son las condiciones de manejo? ¿Cuáles son las condiciones de almacenamiento? ¿Cuáles son las condiciones de ventilación que existen en la organización? Si hay explosivos, ¿qué cantidad es permisible manejar? ¿Cuál es el grado de capacitación y entrenamiento que tiene el trabajador en el manejo o uso de esos explosivos? Los compañeros de trabajo forman eh, parte responsable de lo que sucede en una empresa. ¿Por qué? Los juegos, las malas prácticas, las malas enseñanzas inducen también a la ocurrencia de accidentes y que es necesario entonces hacer la conciencia en el trabajador para que esas actividades no consonas con la actitud durante la jornada de trabajo se sigan manifestando para intentar disminuir también la ocurrencia de accidentes. La condición de las instalaciones, limpieza, aseo, mantenimiento y conservación son primordiales, puesto que de repente en la empresa existen, voy a poner un ejemplo, estamos en un taller con techo de asbesto, que ya no se utiliza, pero todavía hay empresas que usan techo de asbesto. Entonces hay palomas, hay nidos de palomas. Pareciera que no hay, o sea, no hay una cosa relevante, pero ¿qué sucede? Las palomas cuando vuelan sueltan plumas y en esas plumas van los piojos de las plumas. Y esos piojos de plumas pueden hacer aterrizar en el cuerpo de un trabajador y crearle situaciones incómodas. Están los nidos de las palomas con y están creando bacterias que pueden afectar la salud de los trabajadores. Por eso es que en los talleres no debe haber ningún tipo de... El manejo de gases, sustancias gaseosas, explosivas, incendiarias, cómo se manejan, cómo se almacenan, cómo se controlan, cómo se registran. Todo eso tiene que estar debidamente tipificado. Y de otro lado tenemos la empresa. En cuanto a su rentabilidad, porque es lo que la empresa quiere. La empresa para que sea productiva tiene que ser rentable. Entonces ello implica que la empresa está en función del dinero que está gastando, que está recibiendo y ganando. ¿Cuál es la oferta que tiene la empresa en función del proceso productivo o los productos que está generando? ¿Cuál es la demanda de ese producto que tiene? ¿Cuál es el costo del trabajador, de los equipos, de los materiales, de las herramientas, de los insumos que se están utilizando en función de la oferta y la demanda? ¿Cuál es el beneficio, además del dinero, cuál es el beneficio económico, social y político que tiene la empresa dentro de su espacio? ¿Cuál es el tipo de producto? Ese tipo de producto en su proceso, ¿cómo afecta a la calidad de vida del trabajador? ¿Y qué costo de mantenimiento tienen los equipos que nos permiten mantener la empresa activa? Entonces, la higiene de seguridad industrial, basada en todo lo que hemos hablado, está solo en un conjunto de normas, procedimientos y estrategias simplemente destinados a garantizar la integridad física de los trabajadores en la ejecución de su actividad laboral. También es un conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores en el ejercicio de su actividad laboral. Tenemos en primera instancia que la higiene y seguridad industrial, que es otro tema que está relacionado con esto,
es como si lo definimos como un estado, es el que se excluye la influencia de aquellos factores que pueden provocar accidentes, deterioros y enfermedades generadas por la actividad laboral. En segunda instancia, desde el punto de vista como una actividad, es aquella que se desarrolla con el objetivo de alcanzar un estado relativamente seguro de las condiciones en la ejecución del trabajo. Fíjense que las dos están intentando relacionar la ocurrencia de un accidente con las condiciones en las cuales se ejecuta el trabajo. Y en tercero tenemos como una filosofía de trabajo, es tan solo el pensamiento que debe tener la persona en la ejecución de su trabajo para intentar también disminuir, él como hombre, disminuir los factores a los cuales está expuesto que pudiesen generar un accidente de trabajo. Entonces, la seguridad industrial tiene como objetivo mantener unos niveles altos de calidad de vida dentro del ambiente laboral. Esto no es que voy a hacer un ambiente de trabajo brillante, no, sino que lo principal con la operación industrial es que el hombre tenga una vida sana y adecuada al ambiente donde está trabajando, intentando al mismo tiempo garantizar la seguridad y la vida de la persona. Lograr algunas metas específicas, por ejemplo, disminuir la ocurrencia de accidentes en un 15%. Ya tengo una meta que quiero lograr, que puede ser desde el punto de vista individual como persona, como equipo de trabajo, como área de trabajo o como empresa. O sea, pueden haber diferentes niveles en la organización, pero cada quien tiene que ver acordado qué está pasando hoy y qué es lo que debo hacer para intentar disminuir lo que está ocurriendo hoy. La seguridad industrial intenta también eliminar cuáles son las causas que originan las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo también. Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en las personas que están enfermas o portadoras de defectos físicos. Esto es medio difícil porque en toda empresa intentan que todos los trabajadores estén sanos para lograr su trabajo. Y al mismo tiempo se intenta que como estemos sanos se pierda el menor tiempo laboral. Claro, yo puedo tener en una empresa un trabajador que esté enfermo producto del trabajo, porque no se tomaron las medidas adecuadas, porque no se hizo la prevención, no se hizo la preparación, no se hizo simulacro, no se hizo mantenimiento correctivo adecuado o preventivo, y eso ocasionó condiciones anómalas que generaron un accidente y con ello un daño mecánico o físico a un trabajo. Eh, Otro objetivo es prevenir que las enfermedades y las lesiones que se pueden generar sean de mayor magnitud, con la implementación de charlas, talleres, simulaciones, simulacros, mejoramiento de las condiciones, normativa clara, precisa y concisa de cómo manejar un producto o cómo operar un equipo. Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. O sea, no es que voy a mejorar, no, sino que los supervisores de los trabajadores sepan exactamente qué, cómo, cuándo y dónde se hace para que pueda tener control de qué es lo que está haciendo el trabajador en función del requerimiento de la empresa. Inspeccionar las áreas laborales, eso implica que debe haber una planificación diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual para inspeccionar las condiciones, equipos y materiales en los cuales se realiza el trabajo para tomar las medidas de prevención, preparación y corrección adecuada. Cada puesto de trabajo tiene que tener claro cuáles son las normas y los procedimientos para la ejecución del trabajo, las normas y procedimientos de higiene laboral, las normas y procedimientos para mantener las condiciones del ambiente de trabajo. Y por último, cómo utilizar en los equipos, los materiales y las herramientas de su puesto de trabajo. Otro objetivo es diseñar para contrarrestar todo lo que se ha hecho hasta este momento, programas de capacitación y adiestramiento.
Y aclaro, la palabra adiestramiento yo normalmente no utilizo porque los animales son los que se adiestran. Las personas se capacitan o se orientan, pero no se adiestran. Entonces las capacito o las oriento hacia la prevención, hacia el auxilio, hacia la emergencia, en la ocurrencia de un accidente o en la presencia de una enfermedad ocupacional. Asesorar, mantener asesoría permanente en función de la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y para ello es necesario que existan unos supervisores de área, que el jefe del área y el supervisor del área sepan exactamente qué, cómo, cuándo y dónde se hace el trabajo y qué medidas de prevención deben estar claras para hacer las correcciones en el momento oportuno y no esperar que el accidente ocurra o que la enfermedad aparezca para entonces decir si yo hubiese dicho esto. Toda organización tiene un objeto, tiene una misión y tiene una visión. En función de ese objeto, de esa misión y esa visión, la empresa también tiene un plan de producción y tiene un plan de gestión. Y en función de ello, la empresa debe de identificar cuáles son los probables problemas que se pueden presentar en la empresa para desde hoy tomar las medidas de prevención y preparación adecuadas. Y no esperar que un accidente se genere o una enfermedad se genere para intentar tomar acciones. Ya el daño está hecho. Hay que hacerlo todo desde hoy. No hay accidente, mejor todavía. Vamos a seguir trabajando para que no ocurra un accidente. Ello también implica una preparación, digamos, educativa, vamos a dejarlo así, de los trabajadores, en hacerle conciencia que en la medida que se respeten las normas, en la medida que se sepa cómo utilizar los equipos, o sea, las herramientas, los materiales, hay la propensión a la disminución de un accidente de labor. Hay también que hacer de conciencia que cuando se presente una condición anómala del funcionamiento del equipo, hay que hacer la alerta para que se tomen las medidas de prevención y preparación correctiva. Otra función de la seguridad industrial es revisar y aprobar las políticas de seguridad. La política de seguridad es lo más importante porque es la idea que tiene el empleador en función de la disminución de accidentes y enfermedades ocupacionales. Realizar inspecciones periódicas de seguridad. Debe haber una planificación anual que implica las inspecciones diarias por parte del supervisor directo, las inspecciones quincenales, mensuales, trimestrales, con equipos de trabajo de inspección. O sea, el empleador dice, bueno, yo como empleador voy a hacer una inspección trimestral y va a ir el jefe de producción, jefe personal, jefe de área, jefe de supervisores, y ellos son los que me van a ayudar a hacer la inspección. Toda empresa debe tener un manual de normas de seguridad escrito, acordado, legible, publicado, discutido por los trabajadores, con todos los trabajadores, de manera que todos sepamos cuál es la norma de la empresa para no transgredirla. Elaborar un programa de seguridad y periódicamente hacer las revisiones en función de los probables accidentes o enfermedades que hayan ocurrido, hacer las mejoras para que el programa permita abarcar todo el espacio de la empresa con todos los sistemas. Asesorarse sobre los problemas de seguridad que puedan ocurrir en la empresa. Eso implica que hay que hacer, si eso es producto de las inspecciones que se hacen. Si no se hacen inspecciones, no se pueden detectar cuáles son los problemas en el área de seguridad. La seguridad también se ocupa del control de las enfermedades ocupacionales, no como médico, sino en establecer cuáles son las condiciones que generaron las condiciones de las enfermedades ocupacionales para tomar control desde hoy y minimizar esos probables factores para que desaparezcan. Y si no se pueden desaparecer, que su repercusión sea lo mínimo posible para garantizar la salud de los trabajadores. En primer auxilio, todos los trabajadores deben conocer de los primeros auxilios. En primera instancia, ¿por qué?
porque es la persona que va a atender de primera mano al trabajador que está lesionado. Y si no sabe qué hacer, aquel trabajador no va a perder la oportunidad de sobrevivir o de quedar lisiado porque no fue atendido de manera correcta. ¿Cuáles son los riesgos que existen en la organización que pueden afectar la salud? Eso implica que si no se hacen las inspecciones, no se identifican, no se elaboran los procedimientos de trabajo y no se establecen cuáles son los probables factores que pueden afectar a la salud del trabajador, no estamos haciendo nada. ¿Cuáles son las condiciones y prácticas de trabajo existentes en la empresa con el fin de evitar accidentes? Eso implica que yo debo tener el proceso de trabajo de cada puesto de trabajo, de cada trabajo que se realiza, para intentar identificar cuáles son las situaciones, cuáles son las condiciones que existen que pueden generar un accidente y en función de ello comenzar a tomar las medidas preventivas del caso. Desarrollar programas, métodos y procedimientos tendientes a evitar accidentes. Pareciera que estuviésemos redundando en la misma idea, pero si no se escribe, si no se detalla, si no se particulariza, no se hace nada. Hay que siempre tenemos que estar trabajando en función de evitar los accidentes de trabajo. Evaluar el medio ambiente laboral a diario. Todos los días el supervisor debe evaluar el equipo, el personal, cómo se vistió, cómo se mueve, en qué condiciones llegó, si está paloteado, somnoliento, cansado, agotado, risueño, contento, alegre. Todo eso hay que evaluarlo todos los días, porque de ello depende el día completo. Hay algunas organizaciones, algunas instalaciones, empresas que su proceso productivo puede afectar el medio ambiente. Eso implica que la empresa debe conocer cuáles son las afectaciones y qué medidas de prevención, de preparación y de mitigación debe tomar para intentar minimizar esa exposición. Adicional a ello, el personal que labora en la empresa debe conocer esos problemas y también debe contribuir en la solución del problema. Evaluar la eficacia de todos los programas que existen en la empresa, todo lo que hemos hablado hasta hoy, porque no solamente hacer, sino que yo tengo que ahora que establecer un sistema de gestión que me permita medir la eficacia, la efectividad, la eficiencia de cada programa que es relacionado con la seguridad y salud laboral. El hombre es en el entorno laboral, el hombre es digamos, el elemento principal. Si el hombre no existe, no se ejecuta el trabajo, no opera equipo, no quiere material, no hay productividad, no hay producción y no hay productividad. Entonces el hombre tiene un ambiente externo, que es el ambiente del hogar, el ambiente desde su hogar hasta la empresa, el ambiente externo, el ambiente de tránsito, el ambiente externo que es su hogar, donde el hombre también está expuesto ahora a factores de riesgo. Tiene que hacer limpieza en la casa, pintar, cocinar, barrer, atender a la familia, salir a pasear con la familia. Todo eso es un ambiente externo donde el hombre también puede estar expuesto a algunos factores de riesgo que pueden afectar su salud. En segunda instancia, tengo la seguridad industrial dentro de la organización que intenta establecer algunas medidas, controles para que el hombre no esté expuesto al 100% a los factores de riesgo donde trabaja. Esa seguridad industrial intenta regular entonces el ambiente interno en el accionar del hombre. Y ese accionar del hombre va a afectar de una u otra manera, sea positivo o negativo, la salud ocupacional de esa persona o de las personas que están en ese espacio. Y por último, está la higiene ocupacional que intenta controlar o enseñar al hombre cómo mejorar su ambiente interno en función de la salud ocupacional y de la seguridad industrial. O sea, la higiene ocupacional es la que regula la salud, la seguridad industrial, el ambiente interno y al hombre. Porque el externo no lo puede controlar, pero sí lo puede inducir al hombre a un mejor comportamiento en su ambiente externo. Entonces, el hombre que ejecuta su trabajo tiene habilidades, tiene conocimiento, tiene actitudes para ejecutar un trabajo que requiere la vigilancia de un tercero. Y ese trabajo va a requerir demandas y requerimientos, para que la redundancia, en la ejecución de procedimientos bajo diferentes controles. Ese hombre que está trabajando
puede estar en un ambiente de trabajo no saludable, una empresa donde no tienen control de cómo se ejecuta el trabajo. Ese ambiente no saludable puede generar una enfermedad de tipo laboral o un accidente laboral que va a requerir que se ejecute un diagnóstico del ambiente de trabajo, de la enfermedad que se ocasionó, para hacer un tratamiento adecuado para lograr la cura del problema. Pero ¿qué sucede? Que como el ambiente de trabajo no ha sido modificado, sigue siendo no saludable, este ciclo vicioso se va a repetir más de una vez, porque no hay una atención del trabajador, al trabajador, perdón, en mejorar su ambiente de trabajo para evitar la enfermedad, para que no sea recurrente en la formación de una enfermedad o laboral. Ahora, sí, cuando se hace la cura, existe, a pesar de que obviamente no trabaja una sola, se hace el reconocimiento del problema y se evalúa el problema y se aplican las medidas saludables. Eso va a llevar a un ambiente de trabajo saludable porque la empresa entendió que esto no existe y entonces viene para acá. Y esta cura, bajo un ambiente de medidas saludables, va a hacer que el trabajo se haga de manera saludable siempre. Y puede ocurrir la enfermedad laboral, pero ya el ambiente está adecuado, las condiciones o el diagnóstico va a ser más saludable y el diagnóstico va a ser menos tiempo y la cura va a ser en menos tiempo posible también. Entonces, basado en esto, yo tengo un contexto general de la empresa, tengo el hombre y tengo la condición de vida, que puede ser interna o puede ser externa. En función de eso tengo la organización de la empresa y el marco legal, que sería el contexto general de la organización. Y tengo el hombre en su medio ambiente de trabajo y tengo la condición económica del trabajador afuera de la empresa. Entonces, la empresa simplemente lo que hace es organiza el trabajo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y con qué? Entonces, eso va a generar un factor de productividad. O sea, es imperativo porque si no produzco no hay empresa. Y todo eso lo está haciendo el trabajador. Y el trabajador dentro de la empresa tiene superiores y tiene subalternos. O sea, que hay un sistema jerárquico del trabajo. En cuanto al marco legal, se define cuál es la duración de la jornada de trabajo. Y fíjense que todo está concatenado una cosa con la otra. Además de ello, esta duración de la jornada genera un salario que le va a permitir una relación del trabajo con la empresa y con la condición económica que le va a permitir satisfacer sus expectativas personales o familiares en función del grado de calificación que tenga la persona y los datos antropológicos que tenga la persona. O sea, yo quién soy, qué sé y cuál es mi expectativa. Y esto es el hombre. Y en función de ello vengo al medio ambiente de trabajo, que debo tener unas condiciones de trabajo adecuadas para que la seguridad, higiene y ambiente me proteja y al final se diseñe un espacio de trabajo adecuado a lo que se necesita y requiere. Vean que todo está interconectado. La condición de vida del trabajo depende de estos 12, 3, 6, 9, 12 factores. ¿Dónde trabaja? ¿Cómo estoy seguro? ¿Cuál es la condición? ¿Quién soy? ¿Qué conozco? ¿Qué quiero? ¿Dónde trabajo? ¿Qué gano? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Quién es mi jefe? ¿Qué debo producir? ¿Y dónde estoy? Todo esto que está aquí es lo que tiene que ver con la formación y la preparación del hombre. Entonces aparece la salud ocupacional con la revolución industrial. Surgió la idea de desplazar la labor del hombre por las máquinas. ¿Se acuerdan la imagen donde está el tipo montado dentro de la máquina? Así era. Ahora hoy en día no. Hoy en día tú desde una cabina apretas un botón y la máquina opera. Hoy la tecnología ocupa un papel importante. No para desplazar la acción del hombre como tal, puesto que el hombre, en función de que tenga una máquina, que yo simplemente lo opero del botón, yo ahora debo conocer cómo opera la máquina, qué necesita, cuáles son los requerimientos y insumos de la máquina y cuáles son las probables fallas de la máquina para yo, en mi nivel, poderlo actuar. Al nivel del operador.
Si la falla es mayor, entonces hay un equipo adicional que es el que puede es, actuar. Entonces, sin embargo, surge esta pregunta: ¿quién o qué enciende la máquina para hacer? ¿Quién o qué hace la reparación y el mantenimiento? ¿Quién o qué hace el diagnóstico? Cierto, las máquinas son efectivas en lo que hacen, pero ¿quién se percata de la falla? ¿Quién corrige la falla? ¿Quién modifica o quién repara la falla? ¿Y quién opera el equipo a distancia? Siempre es el hombre. Entonces, la salud ocupacional simplemente lo que intenta es que las personas tengan la menor probabilidad posible de sufrir daño a la salud, en función de la actividad que estén haciendo, de cómo lo hagan, dónde lo hagan, para qué lo hagan. Simplemente la salud ocupacional es intentar disminuir la probabilidad de afectación de la salud del trabajador. Intentar adicionalmente que las condiciones de los espacios donde se ejecuta el trabajo tengan las condiciones adecuadas para intentar minimizar efectos nocivos contra la salud del trabajo. La salud es tan solo la calidad y nivel de vida de una persona o de una sociedad, y está simplemente asociada a cómo el individuo puede satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo desarrollar sus habilidades y procura de conocimiento. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el completo bienestar físico, mental y social del individuo, y no es solamente la ausencia de enfermedad. Label y Clark plantearon el concepto ecológico de la enfermedad, donde existe una triada que debe mantenerse en equilibrio para lograr la salud. La primera es la presencia de un agente que puede influir en la presencia de una enfermedad a través de sustancias biológicas, químicas o mecánicas. Un hospedero humano, que es la persona, que es la que va a recibir a la gente y que va a definir el grado de afectación de la salud, y que va a depender de qué género es, qué grupo etario es, qué ocupación tiene y otros factores más. Y por último, un medio ambiente biológico, físico, socioeconómico adecuado a la generación o a la afectación de la salud del trabajador. Level y Clark esquematizaron el desarrollo de la enfermedad en dos periodos: el prepatogénico, o sea, qué condiciones están existiendo hoy que pudiesen incidir en la presencia de una enfermedad. Intentemos poner un ejemplo. Una persona se siente sana, estuvo hasta las 11 de la noche de una parranda, ingirió licor, bailó, conversó con su compañero, hoy se levanta y se levanta tosiendo. Hay una condición prepatogénica. No sabemos cuál es la razón por la cual la tos existe. Un proceso patogénico es el proceso de la enfermedad. Sintió la tos, se cepilló, se bañó, se lavó, tomó agua, desayuno y se fue. En el camino tosió 2 o 3 veces, pero no le prestó atención. Llegó a la empresa, tiene un servicio médico, tiene un servicio de salud, tampoco fue a la empresa. Pasó la mañana y siguió tosiendo. La gente lo vio, lo escuchó, nadie le hizo. Y esa tos, oh no, una irritación aquí en la garganta suave, pero ya se me va a pasar, listo. ¿Y cuál es el estado en ese proceso de la enfermedad? No sabemos cuánto tiempo se va a declarar la enfermedad como tal. Al mismo tiempo hay 3 niveles de prevención donde se puede intervenir. El primero, en la promoción antes de que ocurra la enfermedad. O sea, ¿qué es lo que primero que ha dicho la persona? Ir al puesto médico. O sea, tuve parranda de noche, tengo una tosecita aquí que me fastidia. ¿Qué puedo hacer? El médico te va a ocultar y dice, no, eso es irritación porque gritaste mucha noche. Listo. La prevención secundaria durante el periodo de la enfermedad, o sea, fuiste al médico, el médico te recetó, te suministró, te dio te asignó una medicina y tú
las adquiriste y seguiste el tratamiento que te dio el médico, o no seguiste el tratamiento del médico, o lo hiciste de manera mal. Y la prevención terciaria es que ya hice el tratamiento, me curé y seguí tomando medidas de prevención para evitar recaer de la enfermedad. Entonces, el ambiente de trabajo es tan solo un espacio donde hay factores físicos, químicos, biológicos que de una manera, sea directa o indirecta, inciden en la salud del trabajador y que posteriormente van a influir también en la calidad de vida. Cuando un trabajador se enferma, su calidad de vida se ve modificada porque tiene que tomar prevención para no contaminar o no contagiar a la familia, para no contagiar a los compañeros. Te dan reposo para que te sane, pero que enferme a tu familia. Entonces, la ejecución del trabajo requiere que la persona se adapte a un microclima, el de su puesto de trabajo, donde él está influenciado o está atrapado con los equipos, materiales, herramientas, insumos que ocupan más en la relación con los compañeros que tiene al lado. En la manipulación, traslado, carga de los equipos, materiales y herramientas que utiliza, en la preparación y conocimiento de, de, de personas que tiene a su entorno, en charlas, talleres, simulaciones que pueda hacer, o en la generación de instrucciones a otra persona. O sea, puede generar una condición de contaminación del espacio de trabajo en función de la enfermedad que pueda tener. La Organización Mundial de la Salud expresa el siguiente concepto de la salud ocupacional: tratar de promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones. Prevenir todo daño causado a la salud de estos trabajadores por condiciones de trabajo y protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud. Colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus actividades fisiológicas, psicológicas y conductuales. Y por último, adaptar el trabajo al hombre, y cada hombre tiene que estar adaptado a su trabajo. Existe en función de ello un instrumento que se llama el programa de salud un programa de salud ocupacional, que intenta, y que toda organización tiene que tener, la planificación, la organización, ejecución y evaluación de aquellas actividades en función de la medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial, para intentar preservar y mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores. Todo ello con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Este documento no todas las empresas lo tienen. No todas las empresas están dispuestas a hacerlo, porque ellos requieren el concurso de los trabajadores, que son los que van a indicar qué, cómo, cuándo y dónde, por qué y para qué hacen su trabajo. Y cuando se esté evaluando el riesgo de cada puesto de trabajo, pueden resurgir modificaciones en el proceso, modificaciones de productos, modificaciones de materiales, en función de la salud del trabajador. La gratitud es la puerta que abrimos para dejar que la abundancia y la prosperidad lleguen juntas a nuestra vida. Anónimo. Tengan todos muy buen día. Cuídense.